Hoy me gustaría poder continuar con otro yo soy, y en este caso son dos. Se encuentra en Juan capítulo 10, versos del 7 al 18. Y los dos yo soy que vamos a ver en este texto es cuando dice: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Como veíamos la anterior vez, cuando decía Jesús el yo soy, Jesús mismo hablaba acerca de que Él era Dios. Y me sorprendió cuando los estaba estudiando, me sorprendió porque son los únicos yo soy que aparecen juntos. Generalmente, por decirlo de una manera quizá no es muy correcto, pero yo creo que me van a entender. Normalmente los yo soy aparecen en distintas historias, distintos pasajes, distintos momentos. Pero estos dos se encuentran juntos. Y aunque tratamos acerca de los 7 yo soy, o digamos cuando se estudia el tema de los yo soy, se habla de los 7, estos dos, francamente, ahora que lo vamos a ver, no se pueden separar. O sea, no puedo hacer un estudio de yo soy la puerta y luego decir, bueno, y luego voy a hacer otro estudio de yo soy el buen pastor. Estos dos van juntos, y van juntos por la historia que viene de atrás. Aunque no lo vamos a leer todo, sí vamos a hacer mención de dónde viene todos estos dos yo soy. Y resulta también bastante interesante, porque estos yo soy hablan directamente acerca de la obra que tenía que hacer Cristo en la tierra. Todos sabemos de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas que Jesús en un par de ocasiones dice que él tenía que ir a morir y los discípulos se asustaban. Pero Juan en esta historia vemos que aparentemente lo dijo más de una, lo dijo más de una vez. ¿Cuál era su camino? ¿Cuál era la dirección que él iba a tomar? Y eso me hace pensar en cómo Dios tenía bien trazado el plan para nosotros. Vamos a leer del 7 al 21 y luego ya vemos el resto. Comienza diciendo, Juan capítulo 10, versos 7 al 21. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla,
y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otro: esas palabras no son de demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esta historia, o digamos, esta parte de los dos yo soy, comienza en el capítulo 9 de Juan. O sea, esta historia no es única y exclusivamente del capítulo 10, sino que comienza en el capítulo 9, cuando Jesús sana al ciego. De todas las sanaciones que podemos encontrar en los evangelios, esta es la sanación que tiene mayor descripción. Y mayor descripción porque narra cómo Jesús le da la vista, pero no solamente eso, sino que narra también el problema que supuso darle la vista a este ciego. Y había varios problemas cuando Jesús sana o le da la vista a este ciego. En primer lugar, yo creo que ya Jesús lo hacía por molestar a los fariseos. Sanó en sábado. Muchas de las sanaciones las hacía el sábado, y esta sanación la hizo el sábado. En segundo lugar, cuando preguntan por este ciego, decían que este ciego era ciego de nacimiento, ¿no? ¿Y qué dicen los discípulos cuando ven al ciego y Jesús pues dice que le va a sanar? Bueno, ¿y quién fue el que pecó? Porque si nació ciego quiere decir que algún familiar pecó y él está pagando las consecuencias. Y Jesús les dice que no, que realmente él nació ciego para poder mostrar la gloria de Dios. Cuando este ciego es sanado y lo presentan frente a los ancianos de la ciudad, al consejo de la ciudad, los padres huyen. Los padres dicen: ya es mayorcito, ya es capaz de responder por sí mismo, mejor pregúntenle a él. Porque ellos eran conscientes que los fariseos estaban buscando la manera de acusar a Jesús y básicamente de acusarlo, encerrarlo o poderlo matar. Y entonces los padres de este ciego deciden retirarse y apartarse. ¿Por qué? Porque sabían que el riesgo era echarlos de la comunidad. Entonces estos fariseos actuaban con miedo, y ahí es donde viene la parte de lo que hemos leído, ¿no? O sea, es parte del contexto. La gente tenía miedo a estos fariseos, que en principio eran los pastores o los que guiaban al pueblo para poder conocer a Dios. Y por último, los fariseos se ofendieron con el ciego, porque el ciego básicamente no supo, hasta después, hasta el capítulo 35, que Jesús le dice: yo soy el que te sané. El ciego realmente no sabía quién le había sanado. No sabía. Solamente sabía que se llamaba, o decían que se llamaba Jesús. Y los versículos de donde Jesús está tomando todo esto son los versículos del 26 al 33, pero especialmente del 31 al 33. Está dando el testimonio el ciego y dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer.
Así que ya el colmo es la declaración del propio ciego, sabiendo que lo iban a correr de la comunidad, que lo iban a expulsar. Aún así, él da la cara, declarando quién es, que ese Jesús que le sanó tenía que ser el Hijo de Dios, porque no se había visto nada parecido. Y me gusta el énfasis que hace, porque el énfasis está en primer lugar cuando dice Dios no oye a los pecadores, ¿no? Entonces la acusación que hacían los fariseos de que él era pecador, pues no podía ser. Ellos se basaban en la ley, y la ley básicamente decía que Dios no oye al que peca. Al que obedecía la ley, Dios lo bendecía. Al que no lo obedecía, al que pecaba, lo maldecía. Por lo tanto, si él estaba haciendo lo correcto, no podía ser que Dios no lo estuviera oyendo. Y en segundo lugar, hace énfasis en que el versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Así que el ciego era consciente en cierto sentido, como que alguna culpa, o sea, le habrían enseñado que algún familiar, algún antepasado suyo había pecado y él estaba pagando el precio de ese pecado. Con lo cual, si él estaba pagando porque era una maldición, no era posible que alguien pudiera darle la vista, si no era el mismo Dios. Entonces, honestamente, todo lo que le estaba diciendo el ciego a estos fariseos, pues obviamente les hizo enojarse mucho más. Y luego ya versículos del 35 al 41, ya Jesús cuando habla con el fariseo y cuando habla con los fariseos y cuando habla con el ciego, básicamente Jesús les está diciendo que el ciego pudo abrir los ojos espiritualmente, mientras que los fariseos, que sí podían ver físicamente, ellos estaban ciegos espiritualmente. Así que Jesús continúa en esta conversación, y pensemos que no es una conversación entre amigos como estamos teniendo quizá aquí como nosotros, donde nos respetamos y donde estamos hablándonos bien los unos a los otros, sino que estoy pensando más en una discusión, y podemos pensar en un trabajo donde alguien ha hecho algo mal y el jefe está enojado, la persona que ha hecho mal está defendiéndose y los demás pues se ponen de un lado, se ponen de otro, el jefe gritando y el que está siendo acusado pues quizá gritando más fuerte o tratándose de esconder. O sea, realmente está siendo una conversación no agradable, sino está siendo una conversación bastante dura. Y Jesús se toma el tiempo, antes de ir directo a la enseñanza, a narrar una parábola. Y la parábola sí la vamos a leer. De cierto os digo, y está hablando a los fariseos, capítulo 10, verso 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A esta abre el portero, y las ovejas oye su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va adelante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Así que esta parábola, el punto que está tratando Juan, o que está tratando Jesús, el punto es seguir. El punto es
¿a quién van a seguir? ¿Van a seguir al pastor o van a seguir al ladrón? Y está diciendo de forma indirecta que los fariseos fracasaron en la labor que Dios les había encomendado. Ellos eran los líderes y no debemos olvidarnos que Dios les puso a ellos como personas que tenían que cuidar, que tenían que acompañar, tenían que enseñar al pueblo. Y Jesús a través de esta parábola es directo, ¿no? Como decimos en España, va a la yugular. No les golpea solo la manita, sino que va al cuello y les muerde de una vez. Y les dice, miren, ustedes no lo han hecho bien. Y ustedes son ladrones. Y ustedes, el pueblo no quiere seguirlos. En cambio, Jesús está diciendo que hay un buen pastor. Si se dan cuenta, salen los dos yo soy. Salen el que entra por la puerta, ya está haciendo mención de la puerta. Y adicionalmente también está haciendo mención del pastor, del buen pastor al que le van a seguir. Pero las parábolas no las entendieron. Así que Jesús insiste para que de una vez por todas esos fariseos comprendan. Y es aquí donde comienza la parte del estudio, ¿no? El primer yo soy se encuentra en el capítulo 10, versos del 7 al 10. Y este yo soy es yo soy la puerta. Lo voy a leer rapidito. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que la salvación que Jesús está hablando, o de la salvación que Jesús está hablando aquí, es una salvación para tener vida en abundancia, vida eterna. Y Jesús básicamente lo que está diciendo es que yo soy la puerta. Está diciendo yo soy Dios y yo soy la puerta para que cualquiera que entre por mí o acepte quien yo soy, va a tener vida eterna, vida en abundancia. Jesús no se queda corto y no quiere dejar las cosas a media tinta, sino que Jesús insiste, y el libro de Juan es muy especial en eso. Por eso creo que todos los tratados evangelísticos y los tratados para nuevos cristianos los hacemos de Juan. ¿Por qué? Porque Jesús, a través del libro de Juan, insiste vez tras vez que Él es la salvación. Él es el único que puede salvarnos. Tenemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos ha amado a cada uno de nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí Jesús, tenemos dos ejemplos que son muy conocidos, pero podemos verlo a lo largo de todas las historias, que Jesús, una de las cosas que hace es presentarse como el Salvador. Pero los judíos estaban esperando un Salvador político, y Jesús va más lejos y les dice que no es una cuestión de algo político, algo con un territorio en la tierra llamado Israel, sino
la salvación consiste en tener vida y vida en abundancia. Ellos entendían que era la vida en abundancia, porque ellos estaban esperando que un día Dios iba a reinar. El Hijo de Dios, el Mesías prometido, iba a reinar e iban a tener el descanso eterno. Y entonces Jesús se está presentando como la esperanza de la que tanto les habían hablado a ellos. Pero ellos habían limitado a que la esperanza iba a ser solo en la tierra. Y Jesús les dice, miren, no va a ser solo en la tierra. La salvación es para tener vida en abundancia. Es para estar la eternidad en presencia del Señor. Es para estar la eternidad con Él. Y la segunda parte que me gusta mucho de este yo soy, dice el versículo 9, cuando dice yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo que está diciendo también Jesús aquí es que la salvación no es algo automática. O sea, la salvación no es sencillamente que ya, sino que tenemos que dar el paso de querer entrar por la puerta. En donde estoy estudiando, ahora nos está tocando estudiar la doctrina de la salvación. A veces pienso que leer demasiado, pues, no sé si es bueno o malo, pero sí al menos da un buen criterio, ¿no? Y algo de lo que estamos discutiendo ahora en la clase acerca de la salvación es si Dios decidió quién iba a ser salvo, si decidió ya antes de la creación o cómo fue. Eso al final es una cuestión que hay mucha discusión y realmente pues cada cual da sus razones. Pero hay una cosa que Juan me lo dice bien claro, y es donde yo tengo mi fundamento. Y es, entre otros, cuando dice aquí, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Creer en el Señor es una decisión que tenemos que tomarlo cada uno de nosotros. Y creo que esto afecta mucho cuando tenemos hijos. Mis hijos son cristianos de segunda generación, por mi parte. Por la parte de Cristina, pues ya son tercera o cuarta o quinta, ya no sé ni hasta dónde llega la generación de cristianos. Pero por el hecho de que sus padres sean cristianos, mis hijos tienen que tomar esa decisión. Los hijos de cada uno de nosotros tienen que tomar esa decisión. Y los amigos, por muy amigos nuestros que sean, por muy simpatizantes, porque dentro de las iglesias tenemos gente simpatizante, gente que le gusta el mensaje de Cristo, pero que realmente no ha creído, ellos no son salvos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, el que tome la decisión, el que quiera entrar, tiene que tomar la decisión de entrar. No se preocupen, yo soy la puerta, yo le abro la puerta con mucho gusto. Pero de nada sirve que yo abra la puerta si tú no quieres entrar, ¿no? Es algo así como que si ustedes un día vinieran a México, yo les dijera, vengan a mi casa, y cuando vienen a mi casa, les recibo con la puerta cerrada, ¿no? No van a poder entrar en mi casa. Pues el Señor es igual, el Señor abre la puerta y dice, ¿quieres entrar? ¿Sí o no? ¿Y por qué se presenta Jesús como el yo soy la puerta? Se presenta de esa manera por la discusión que tuvo con el ciego, entre el ciego y los fariseos. El ciego decidió creer. El ciego escuchó el mensaje del Señor y dijo, yo quiero entrar, yo creo. Dice el capítulo 9, versos 35, oyó Jesús que había sido expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
versículo 36, respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Así que Jesús está con el yo soy la puerta, les está haciendo entender a los fariseos que el ciego tomó la decisión correcta. Jesús era la puerta, Jesús abrió la puerta y el ciego decidió creer por lo que había hecho. Sin embargo, los fariseos, con todo lo que sabían, seguían sin creer. Pero sigue versos del 11, capítulo 10, versos del 11 al 18. Y dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que ya no solamente es la puerta invitando a la gente a recibir esa vida eterna, esa vida abundante, la salvación, sino que Jesús también se presenta como el buen pastor. Y el buen pastor, un pastor de ovejas, de animales, lo que hace es cuida las ovejas, cuida sus animales. Y aquí, cuando habla de ser un buen pastor, hace una comparación con un asalariado. El asalariado básicamente es que yo pago a alguien para que me haga el trabajo. Entonces no son sus ovejas. Y él va a recibir pues un dinero por cuidarlas, pero no son sus ovejas. Y está haciendo la comparación entre él y los fariseos. Esos asalariados son los fariseos. Que no está mal lo que ellos fueron llamados a hacer. Todo lo contrario, era un trabajo honroso. El problema era que no estaban haciendo el trabajo como debían. Porque en primer lugar dice, versículo 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando lo estaba preparando, al principio lo pensaba, y al principio lo digo hace algunos años, cuando estudié esto, pensaba, pues estaba hablando de forma alegórica, ¿no? Y un poco pensando en David, como David, luchaba contra los animales para que no mataran a sus ovejas. Pero ahora pensándolo más fríamente y pensando que ha manejado cuando dice yo soy la puerta, está manejando la salvación. Cuando dice aquí que su vida da por las ovejas, estoy convencido de que está apuntando hacia su muerte en la cruz. Así que no solamente lo dijo 2 veces de forma clara, sino que lo repitió más veces, aunque quizá un poquito oculto y no lo entendieron. Pero Jesús está diciendo que el buen pastor da su vida. El buen pastor va a morir en la cruz por sus ovejas para que puedan disfrutar de esa salvación. Y dice, el que no es pastor, que dice, huye. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y huye. Así que estos fariseos, porque está hablando contra los fariseos, básicamente les está diciendo, no son vuestras esas personas, y en cuanto viene algo, ustedes las dejan tiradas. Así que ustedes realmente no están cumpliendo con el trabajo de cuidarlas de forma íntegra, de forma completa.
pero yo sí lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, ¿por qué? Porque yo voy a dar la vida por ellas. La vida para que ellas puedan acercarse nuevamente a Dios. En segundo lugar, en el versículo 14, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Y qué está diciendo acerca de su tarea como pastor? Está diciendo que la gente que está buscando realmente poder acercarse a Dios nuevamente, reconocen en Jesucristo que Él es la única persona que puede acercarles. Y eso lo vemos a través de las diversas historias o diversas acciones que se dan. Pues cuando sana enfermos, cuando sana personas con lepra, cuando sana a la mujer que tiene flujo de sangre, cuando resucita a Lázaro, todas esas personas son personas que buscan a Jesús porque entienden que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el único que puede acercarlos nuevamente a Dios. No solamente se acercaban por una cuestión de querer sanidad y marcharse, sino que ellos entendían que si Jesús tenía el poder de hacer eso, Jesús realmente era el Mesías, era el Hijo de Dios prometido, y era el único que podía volver a acercarlos nuevamente a Dios. Y por eso la gente los busca. Y por eso dice Jesús en el verso 14, y yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Y las mías me conocen. Pero no solamente se da eso en el verso 14, sino que adicionalmente, para darles más argumentos a los fariseos, se compara o lo compara con su relación con el Padre. Verso 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. O sea, Él lo compara y se equipara a ser Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Y por eso Él dice que Él va a morir. Y que Él conoce a las personas que realmente quieren volver a Dios. Todo esto termina diciendo el verso 18: nadie me lo quita, sino que de mí mismo yo lo pongo, hablando de la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahí ya nuevamente vuelve a apuntar a su muerte, cuando dice: yo voy a dar mi vida, pero ojo, dice, no termina eso ahí. No termina porque yo puedo volverla a tomar. Y está hablando de que Él va a resucitar. Que la obra completa de Él, de que Él es el buen pastor, de que Él es el único capaz de guiar correctamente a las ovejas hacia Dios, es Él, porque Él da vida abundante, y da la vida abundante porque Él va a dar su vida, pero ojo, no solamente se va a quedar en que va a dar su vida, sino que también Él puede volverla a tomar, porque Él es Dios. Él es el cumplimiento completo que habla Lucas, que se habla cuando Jesús habla acerca de su obra, de lo que Él ha venido a hacer aquí en Lucas capítulo 4. Así que estos dos yo soy, que se los está exponiendo a los fariseos ante la incredulidad de lo que había pasado con el ciego, es Jesús explicándoles lo que iba a pasar un tiempo después. Es Jesús diciéndoles que ellos habían hecho mal su trabajo
y que Él venía a completar y a tomar plenamente y hacer las cosas correctamente. Así que cualquiera que quiera acercarse a Dios, Jesús mismo dice, yo soy la puerta. No hay ninguna otra religión. Es que Dios pide algo muy sencillo: creer que Jesús es la puerta. Jesús es la única puerta que puede darnos vida eterna, y que Él es el buen pastor, y que Él sabe quiénes son las ovejas, y que Él cuida a las ovejas. Estos dos yo soy a mí me han servido mucho para recordar por qué hago lo que hago, por qué batallamos en la vida, incluso con personas que quizá no entendamos o no nos entendemos, no nos comprendemos. Quizá tengamos situaciones en las que nos gustaría estar haciendo otras cosas. Pero estos dos yo soy me recuerdan que yo un día decidí entrar por esa puerta. Y que lo que Jesús me da es algo que nadie puede darme. Porque Él dice, el que entra por esa puerta, verso 9, hallará pastos. Es decir, comerá bien, nada le faltará. Y podemos ir al Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es eso mismo. Y Jesús es nuestro buen pastor, nuestra puerta para la salvación.